nombre es Ethan Eliel Bea González y pertenezco al Centro de Estudio Tecnológico Industrial y de Servicios número 22, o en pocas palabras, CETIS 22. Hoy les vengo a hablar sobre un tema bastante interesante, el cual es el cálculo diferencial. Pero antes de empezar con las fórmulas y derivadas y todo eso, quiero hablarles un poco más sobre el contexto que rodea a todo lo que es el cálculo diferencial e indagar un poco más sobre sus orígenes y quién fueron los padres de esta misma. Los orígenes del cálculo diferencial. El cálculo diferencial es un área relativamente nueva, ya que se originó debido a dificultades matemáticas que se presentaron en la antigua Grecia. Y para completar esas dificultades se tuvieron que emplear nuevas fórmulas, como lo que es el cálculo diferencial. Pero en los tiempos modernos se les denominaron padres a los científicos Isaac Newton y Gottfried Wilhelm, quienes inventaron el cálculo diferencial de forma independiente. Pero surgió una gran controversia entre ellos dos. Ahora les voy a hablar un poco sobre Isaac Newton. Su fecha de nacimiento fue el 4 de enero de 1643 en Worcester, Lincolnshire, en Reino Unido, y la fecha de su fallecimiento fue el 31 de marzo de 1727 en Londres, Reino Unido. Y Gottfried Wilhelm nació en 1 de julio de 1646 en ahora Alemania, y su fecha de fallecimiento fue el 14 de noviembre de 1716 en Alemania, igualmente que su fecha de nacimiento. Algo que voy a recalcar es que Isaac Newton hizo el descubrimiento de la fórmula 10 años antes que Leibniz, pero sin embargo Leibniz fue el primero en declarar los resultados. Algo que voy a recalcar es que Isaac Newton hizo sus primeros descubrimientos 10 años antes que Leibniz, más sin embargo este fue el primero en publicarlos. Sin embargo, la disputa entre ambos científicos llegó a tal punto que se tuvo que abrir una comisión entre ambos para así examinar las pruebas de ambos científicos. Y los resultados declararon que ambos científicos habían llegado de forma independiente al mismo resultado. Tal fue la controversia que en su época dejó marcas entre las relaciones científicas. Muy bien, ahora ya que les expliqué un poco más sobre el contexto y el origen que rodea al cálculo diferencial, me propongo a explicarles en general qué es el cálculo diferencial. No sus orígenes, sino el qué es como tal. El cálculo diferencial es una rama que se encarga de estudiar y examinar cómo cambian las variables y las funciones y cómo se comportan ambas entre sí. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre las variables. ¿Qué es? Bueno, más bien, ¿qué son? Y creo que no hace falta explicarlo. Su mismo nombre nos los explica. Variables. Una variable es algo que siempre está en constante cambio y nunca se queda con un valor exacto. Una función es una relación entre dos valores que se pueden medir y su valor dependerá mucho de la una de la otra, o sea, dependen entre sí. Por ejemplo, el peso, masa, longitud, el tiempo y la velocidad, entre muchas otras. Muy bien, ahora les voy a explicar en dónde se puede utilizar el cálculo diferencial o cómo se puede utilizar. El cálculo diferencial se utiliza en problemas que involucren cambio de variable y nos permite determinar la variación entre elementos en algún momento específico. Y a continuación les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo funciona. Uno de estos ejemplos sería para determinar la velocidad que lleva un corredor en diferentes partes de una carrera. Uno de estos ejemplos serían determinar la velocidad que lleva un corredor en cierto momento determinado en una carrera. Por ejemplo, 2 segundos después de salir de la carrera, 5 segundos y 20 segundos. Y así en diferentes momentos de la carrera. Y esto nos sirve para determinar cuál fue su velocidad máxima y cuál fue su velocidad a la hora de terminar la carrera. Y el cálculo diferencial es una de las dos áreas principales del cálculo. Y el cálculo integral es una de las dos principales áreas del cálculo, obviamente incluyendo el cálculo integral. Muy bien,
Ahora les voy a explicar qué es una ecuación diferencial. No confundir ecuación diferencial con cálculo diferencial. Suena bastante parecido, pero son dos cosas completamente diferentes. Hace un par de momentos les expliqué en general qué era el cálculo diferencial, pero ahora les voy a explicar qué son las ecuaciones diferenciales. Así que presten mucha atención. Muy bien, ahora les voy a explicar qué es una ecuación diferencial. Y una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen una o más funciones principalmente desconocidas, dependiendo del número de variables independientes respecto a las que se deriva. La diferencial de una función es igual al producto que se va a derivar por la diferencial de la variable independiente. Muy bien, ahora va la explicación. Que primero tenemos que sacar la derivada de la diferencia, que es después de poner el resultado entre paréntesis y despejar de y pasándola por dx y multiplicando el resultado, o con el resultado, más bien. Muy bien, ahora a continuación pasaremos a los ejemplos. En este ejemplo aquí tengo y igual a 7x, y para sacar su resultado tenemos que hacer lo siguiente: es poner dy por dx, y por lo tanto sería 7. Y para el resultado tenemos que despejar dy, ¿ok? Por lo tanto, dx tendría que pasar a multiplicar. Nos quedaría así. Y como ven, así de sencillo. Muy bien. Ahora pasaremos a un segundo ejemplo. Muy bien. Ahora, para el siguiente ejemplo, utilicemos esta operación. X. Tal vez se vea un poco más complicada, pero les aseguro que es muy fácil e incluso mucho más fácil que la anterior. Lo que tenemos que hacer es agregar de y, luego de x. Y lo que sigue es bastante sencillo. Tenemos que multiplicar 7 por 2, que es 14. ¿Ok? Es 14. X, y aquí se le resta un número al exponente. Siempre se le va a restar un número. Y en este caso sería 1. Pero el 1 no se agrega, así que dejamos la x. Sí, más 5, pero la variable tampoco se agrega, así que este sería nuestro resultado: 14x más 5. Muy bien, ahora aplicamos exactamente el mismo procedimiento que aplicamos en el ejemplo anterior. Simplificamos de y agregando de y igual a 14x más 5 y así es como quedaría nuestro segundo ejemplo. Muy bien, ahora a continuación les pondré un tercer ejemplo. Muy bien, y ahora para resolverlo simplemente aplicamos los mismos conocimientos y los mismos procedimientos que aplicamos anteriormente con los ejemplos 1 y 2. Tenemos de y de x. Muy bien, y ahora lo que tenemos que hacer es simplificar de y como lo hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores. Muy bien, y aquí quedaría nuestro resultado. Como pueden ver, no es tan complicado. Como dije anteriormente, tal vez se vea un poco complicado ya que tiene muchos números y los paréntesis. Pero una vez que comprendes cómo resolverlo,
te das cuenta que realmente es bastante sencillo. Muy bien, hemos llegado al final del video. Espero que este video les haya sido de utilidad y que hayan podido comprender a más profundidad y de mejor manera el tema de cálculo diferencial. Si tuvieron dudas con las operaciones que hice o no entendieron muy bien, aquí les dejo una imagen del procedimiento y de